Y después de 8 años de tramitación en el Congreso, este martes el Senado aprobó la ley del 20% de música chilena que obliga a las radioemisoras de nuestro país a destinar 1/5 de su programación diaria a la música nacional. Queremos conocer más acerca de esta nueva ley y sus consecuencias. Para eso establecemos contacto con Luis Pardo, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarte cómo impacta esto directamente en la programación de las radios. Bueno, tal como señalamos a lo largo de toda la discusión de este proyecto, más del 50% de las radios de Chile emite más de un 20% de música chilena. El problema es que hay muchas radios que por su formato programático, por su estilo musical, no tienen suficiente repertorio de música chilena para cumplir con este 20%, y eso va a impactar negativamente en las líneas programáticas de esas radios y por supuesto en sus audiencias, que son audiencias muy exigentes, que buscan música de su preferencia y que van a tener que aceptar o quizás cambiarse a otros soportes para escuchar música, incrustaciones de música que no tiene relación con la línea musical de las radios de su gusto y de su preferencia. Respecto a lo mismo, ¿habría existido desde su punto de vista otra forma de poder difundir y apoyar al talento chileno, a la música nacional por otra vía? Bueno, desde luego nosotros no compartimos esta idea matriz de que la música y la cultura se pueda imponer a punta de juicios y de multas. Nos parece que eso es descabellado y me parece que ahí están profundamente equivocados tanto los autores del proyecto como quienes se entusiasmaron con esta idea, y se entusiasmaron tanto que se negaron a estudiar y apreciar cualquier otra fórmula como las muy exitosas que ha habido en otros países de fomento de la creación y la difusión musical. Eso quedó totalmente excluido de la discusión y tenemos hoy día una ley que es bastante deficiente, no solo por su idea general, sino que por los problemas que va a acarrear en su implementación, y que únicamente impone en forma indiscriminada un 20% a todas las radios sin ninguna consideración a sus líneas programáticas. ¿Cómo se va a medir precisamente esta ley cuando tengan que hacerse la medición ya por radioemisoras? Porque también entiendo que no puede ser el 20% de la música concentrado en un horario específico, tiene que ser a lo largo de la jornada. ¿Cómo opera la medición y cómo también se lleva a la práctica? Bueno, no hay mediciones oficiales establecidas en la ley, no hay un órgano, un tercero imparcial que pueda dirimir las diferencias que con toda lógica se van a producir, porque por muchos medios tecnológicos que hayan para medir siempre se producen diferencias. Hoy día el Ministerio de Cultura realiza una medición que arroja cerca del 20% de promedio nacional, sin embargo nosotros sabemos que es mucho más alto el promedio porque hay mucha música que no está contemplada, digamos, en las bases de datos con las cuales se contrastan esas mediciones, y ese es justamente uno de los principales defectos de esta ley, que nos va a conducir a una situación judicial muy compleja, donde jueces civiles que no tienen ninguna competencia en temas como la línea programática de una radio o el cumplimiento de estos porcentajes de música, van a tener que dirimir estos conflictos, y eso estimamos, lo advertimos y lo reiteramos, va a generar un escenario de judicialización que para nosotros es muy preocupante. ¿Cuándo van a judicializar este tema? Bueno, cuando aparezcan las primeras denuncias, las primeras demandas en contra de radios que teóricamente, a juicio de quienes demanden, estén incumpliendo la ley, y se va a producir ahí los distintos escenarios de disputa judicial que como la ley, insisto, es demasiado, tiene demasiados vacíos, va a generar más de algún problema para su interpretación y su aplicación. Valentín Trujillo ha señalado que esta campaña es hiriente y muchas veces ofensiva de la arte. ¿Cómo vivió usted el proceso de tramitación de esta ley? Bueno, nosotros siempre hemos tenido, y está sumamente acreditado en la historia, una relación fructífera con los músicos nacionales. El problema es que aquí hay un intermediario, que es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que es un monopolio legal que administra una cantidad enorme de dinero, que tiene que distribuir ese dinero. Sin embargo, hay mucha insatisfacción a nivel de los músicos, particularmente los que no están cerca de la cúpula que dirige este organismo, respecto a que no reciben lo que ellos estiman justo. Entonces, esa organización es el principal impulsor de esta ley para solucionar esos problemas internos, y por lo tanto nosotros hemos reaccionado contra una idea, contra un mal instrumento que es esta ley impulsado por esa organización, pero jamás hemos sido ni hemos pretendido ser hirientes contra los
músicos, todo lo contrario, los músicos nacionales tienen en las radios su principal o una de sus principales fuentes de difusión, y tanto es así que muchas radios superan con creces el 20%. Lo que no han entendido los autores de esta ley ni los impulsores de esta ley es que la radio en Chile goza de una enorme diversidad, y hay muchas radios que no cumplen ese 20% no por mala voluntad, sino que porque simplemente sus formatos programáticos, sus estilos musicales no son compatibles con el repertorio nacional. Luis, ya algo nos había adelantado, pero esto impacta directamente en la audiencia de determinadas radios y así también en el eventual ingreso de las mismas. Mire, nosotros nunca hemos situado esta discusión en el plano económico, sin lugar a dudas que en el largo plazo hay un daño económico, pero lo que nosotros más lamentamos es la pérdida de un valor para nosotros muy importante, que es la libertad de expresión, en su expresión en este caso en la libertad de programación. La capacidad que tienen las radios de buscar las preferencias del público, de competir entre ellas para captar el público, se ve drásticamente alterada con esta ley, y ese es el principal valor que nosotros lamentamos de una tramitación que ha sido muy trivial, donde no se ha tomado en cuenta cómo opera la radiodifusión chilena. Mal que mal es el medio mejor evaluado, y gente que no entiende nada de radio ni ha preguntado cómo funciona, se sintió suficientemente capacitada para introducir una modificación tan drástica como esta, que sin lugar a dudas va a tener consecuencias en la audiencia de muchas radios. Usted ha dicho que no han sabido cómo funcionan las radios, etcétera. ¿Hay un mea culpa ahí? Porque entiendo que tuvieron las instancias suficientes para poder ustedes plantear su punto de vista en las distintas instancias legislativas. Sin embargo, no lograron al menos su punto de vista ponerlo en opinión de los propios legisladores. ¿Qué pasó ahí? No, nosotros participamos y expusimos continuamente en las distintas etapas del proyecto nuestra posición, pero el debate en las etapas finales sobre todo fue conducido con mucha premura por quienes tenían la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. No se permitió lo que había sido el mandato de la sala de revisar y estudiar esta ley a fondo, sino que se aplicó una tramitación express donde había un diálogo de sordos, donde de hecho la Comisión del Senado, que es la que estudia técnicamente y a fondo los temas, acogió muchos de nuestros planteamientos, pero posteriormente en la sala, con una presencia muy fuerte de músicos en la galería, se produjo la votación que finalmente nos conduce a un texto que, reitero, es técnica y jurídicamente muy deficiente y que no va a cumplir tampoco las expectativas que los propios músicos esperan de esta ley. A ver si interpreto bien, más allá de las diferencias que usted tiene con la ley en sí misma, ¿también tiene diferencias en cómo se legisló esta ley? Absolutamente, nosotros pensamos que aquí no se cumplieron con los estándares constitucionales, tampoco se cumplió con los estándares internacionales en materia de restricción de la libertad de expresión. Nosotros no pretendemos ni jamás hemos postulado que no queremos regulaciones de ningún tipo o que estamos en contra de cualquier regulación. Por el contrario, estamos conscientes de la necesidad de regular muchos aspectos, particularmente en lo que es el espectro radioeléctrico y la radiodifusión, y hemos estado siempre disponibles para esa discusión. Sin embargo, en la práctica, la discusión, el nivel de la discusión no abordó esos temas, ni tampoco abordó la opinión de numerosos académicos, musicólogos y personas muy calificadas que opinaron en el espacio público, pero que no tuvieron espacio en el Senado ni en la Cámara de Diputados para hacer presentes los malos efectos que va a tener esta ley sobre la propia música nacional y sobre la industria de la música nacional. Bien, pues muchas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Gracias, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes.